La mayoría de personas hace su etapa de volumen muy mal. Finalizan la etapa de volumen y ven que solamente ganaron grasa. Si no, fíjense en la diferencia entre esta etapa de volumen y esta etapa de volumen. Por eso hoy te voy a explicar todas las claves para que tu etapa de volumen sea lo más limpia posible. Empezamos. En la base de la pirámide en cuanto a la importancia en una etapa de volumen y también en una etapa de definición están las calorías. En este caso necesitamos un superávit de calorías, es decir, consumir más cantidad de energía de la que gastamos. Esto es lo que va a hacer posible que progresivamente vayamos aumentando de peso y mediante el entrenamiento y una correcta distribución de las calorías por día sea lo más limpia posible, es decir, con la mayor proporción de masa muscular contra la grasa. El superávit de energía es una de las mayores fuerzas que tenemos para optimizar nuestra ganancia de masa muscular y generar las adaptaciones que requiere esta etapa de volumen. El tener suficiente energía, suficientes calorías, nos permite recuperarnos y entrenar con la intensidad que requiere un entrenamiento enfocado a la hipertrofia y a la ganancia de masa muscular. Esto no significa que al principio no puedas ganar masa muscular sin necesidad de contar calorías o sin la necesidad de tener este superávit calórico, pero al mediano y al largo plazo va a ser totalmente necesario. Y no solamente necesario, sino que va a ser lo más óptimo y lo más eficiente. El error con esto es que algunos se sobrepasan muchísimo en la cantidad de calorías que tienen que meter diariamente y terminan ganando muchísimos kilos muy rápido. Creen que se completaron su etapa de volumen, pero la mayoría de los kilos que ganaron es de grasa. Esto pasa porque el cuerpo tiene un ritmo potencial en el que puede sumar kilos de masa muscular. Y eso se ve a lo largo del tiempo. Entonces nosotros tenemos que darle al cuerpo esa cantidad de calorías todos los días, todos los meses que dure esa etapa, pero sin pasarnos demasiado, porque si el cuerpo puede ganar masa muscular a un determinado ritmo, y nosotros por cargarlo más, no va a ganar más masa muscular, sino que va a ganar lo mismo y todo el excedente va a ir a parar a la grasa. Es, por ejemplo, como si estuviésemos horneando pan. Tenemos un horno que tiene una cierta capacidad para meter los panes ahí. Por más que generemos un montón de bollos para después meter en el horno, si el horno tiene una cierta capacidad, después se van a empezar a acumular los bollos en la mesa, por ejemplo. Esos bollos serían la grasa. Ahora, ¿cómo podemos calcular nuestras calorías? Bueno, podemos ir a cualquier página que tenga una calculadora. Yo lo que te recomiendo es la página de Fit Generation, que voy a entrar acá y les voy a mostrar. Tiene varias calculadoras, pero si queremos calcular nuestras calorías, vamos a ir a la que dice calculadora de calorías de Harris Benedict. Acá entramos, es muy fácil, nos pregunta, bueno, el sexo, la edad, cargamos nuestros datos, seleccionamos nuestro nivel de actividad física y el objetivo. Por ejemplo, acá vamos a poner aumentar masa muscular, aunque obviamente pueden hacerlo para el objetivo que quieran, ¿no? Y acá nos va a dar una serie, unos rangos de calorías, es decir, un superávit ligero, moderado, agresivo, muy agresivo. Muy agresivo sería el que ganemos ya por demás, quizá. Entonces acá lo que vamos a hacer, mi recomendación es empezar siempre por el ligero. Por ejemplo, yo iría a 2800, 2900 calorías por día. Y lo que haría es ir sacando pesajes corporales semanales. Es decir, me peso 2, 3, 4 veces por semana y saco los promedios de cada semana y veo a fin de mes cómo fue progresando ese peso. Si aumenté lo que yo quiero aumentar, que deberíamos aumentar, yo también les iba a decir, entre 750, 1 kilo 250 por mes, ese rango sería adecuado para, para que la mayoría de ese kilo aproximadamente sea más masa muscular que grasa. Ahora, si yo con estas 2800 calorías ya mejoré de esa manera, me quedo ahí. Si cuando yo veo que no aumento casi nada de peso en lo que va del mes, ahí puedo tender a aumentarlo. Ahora, si yo empecé por 3200 y en un mes aumenté 3 kilos, bueno, vamos a tratar de bajarlas un poquito. Porque queremos que el ritmo de aumento sea progresivo y que dé lugar a que no dé lugar a que se acumule demasiada grasa. Entonces, de esta manera podemos obtener fácilmente las calorías que necesitamos. Ahora pasamos al apartado de los macronutrientes, es decir, de dónde vamos a obtener esas calorías. Y son tres: las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Principalmente la mayoría en el ámbito fitness se enfoca muchísimo en las proteínas, pero realmente es algo muy simple de cumplir, ya que tampoco es que necesitamos tanto. Incluso se está viendo que se necesita menos de lo que antes se creía. Siempre se recomendaba entre 2,2 gramos por kilo de peso corporal. Por ejemplo, yo con mis datos necesitaría, con este cálculo, entre 140 y 160 gramos de proteína por día. Pero ahora se estuvo viendo que incluso con menos podemos tener exactamente los mismos resultados y no necesariamente tenemos que meter más cantidad de proteína. Una recomendación entre 1,2 y 1,5 gramos por kilo de peso sería más que suficiente. Aunque eso lo vas a ver como quieras componer tu dieta. Si disfrutas de comer alimentos altos en proteína, quizás puedas irte al rango más de 2 gramos por kilo de proteína. Y si no, sabes que con 1,2, 1,5 gramos por kilo de proteína ya estás más que bien para promover esa ganancia de masa muscular. Ya que llega un punto donde más proteína no es necesario. Luego pasamos a las grasas.
Las grasas tienen efectos importantes en cuanto a nuestro entorno hormonal, a mantener nuestras hormonas, la testosterona en general, en un entorno saludable. Además, después de la proteína es uno de los macronutrientes más fáciles de cumplir. La recomendación general de gramos por día sería entre 0,7 a 1,2 gramos por kilo de peso por día. Por ejemplo, en mi caso, podría comer entre 60, incluso 90 gramos de grasa por día estaría más que bien. Y acá te dejo unas fuentes de grasa recomendables para que incluyas en tu dieta. Ahora que ya ingerimos esa cantidad de grasas y esa cantidad de proteínas, ya cumplimos con eso, el resto de nuestra dieta lo completaríamos con carbohidratos. ¿Qué hidratos? Yo te recomiendo estos que aparecen en pantalla. Los carbohidratos también son muy importantes ya que son de donde vamos a sacar la mayoría de nuestra energía, nuestro entrenamiento. Así que tenerlos bien cubiertos y sacarlos de buena fuente, como las que se muestran en pantalla, va a darnos un plus en el rendimiento. Bien, en cuanto a la suplementación, ¿qué suplementación podemos usar para que nos ayude, nos facilite un poco el camino? Obviamente, ninguna suplementación es necesaria en sí, pero sí, dependiendo de nuestro contexto, sí que puede ser muy útil y puede ser incluso determinante. Los suplementos creo que los que nos pueden llegar a servir son estos 4 que seleccioné acá. Tendría que elegir uno y mi contexto sería, yo estoy en un contexto que puedo realizar todas las comidas y la dieta ya la tengo cubierta, obviamente como el suplemento que realmente nos puede dar una mejora en nuestro rendimiento, en nuestros resultados, aunque sea mínima, pero tiene una evidencia total que lo respalda, sería la creatina. Ahora, creo que dependiendo del contexto, otros pueden ganarle ese lugar a la creatina, como pueden ser en una etapa de volumen los ganadores de peso. Por ejemplo, si yo no tengo tiempo para realizar ciertas comidas, por trabajo, por lo que sea, y tengo que meter una cierta cantidad de calorías a la que al final del día no llego, porque puedo meter 2 comidas, 3 comidas, porque estoy ocupado, por la razón que sea, los ganadores de peso nos van a dar esas calorías que necesitamos en un simple batido. O sea, que lo podemos combinar con otra cosa. Por ejemplo, podemos hacernos un batido con 2 scoops del ganador de peso, leche, banana, avena, miel, manteca de maní. Ahí tenemos como más de 1000 calorías en un solo batido. Entonces, por esa conveniencia, esa disponibilidad, yo los pondría, que depende del contexto, pueden ser muy buenos. Incluso pueden ser superiores a la creatina, porque si nosotros tenemos que consumir 3000 calorías, estamos consumiendo 2200, por lo menos que tomemos la creatina que tomemos, el efecto que tengamos va a ser insignificante y no vamos a ganar los kilos de masa muscular que queremos ganar, porque no completamos con las calorías, que es la base de la pirámide, acuérdense. Después, la proteína, como dije, es fácil llegar a esos gramos de proteína, entre 1,2, 1,5, depende del contexto. Si a ustedes les gusta más una dieta, está más adecuado una dieta con más cantidad de proteínas, van a comer 2 gramos por kilo de peso. La verdad es que no es necesario. Ya con el margen inferior ya pueden tener resultados, ya pueden optimizar sus resultados y más no les va a dar más mejoras. Pero supongamos que también tienen problemas metiendo la cantidad de comida que tienen que meter, bueno, podrían meter una proteína en polvo. Es válida, aunque yo creo que no es tan necesaria porque las proteínas se cansan rápido. Si desayunamos con el desayuno, metemos 20 gramos de proteína en un desayuno, es muy fácil. Un par de huevos, un yogur, manteca de maní, cualquiera de esas cosas ya nos va a dar aproximadamente combinadas esos 20 gramos de proteína. Almuerzo y cena también, más una merienda y ya tenemos los gramos de proteína que necesitamos. Pero si nos faltan y queremos meter una opción rápida y fácil, la proteína en polvo es más que válida, obviamente. El ganador de peso, en el contexto que además nos falta meter calorías, porque el ganador de peso no son solamente proteínas, sino que también viene con carbohidratos. Y un suplemento también que puede ser válido es la citrulina malato, que nos va también a potenciar el rendimiento, mejora el flujo sanguíneo, con eso la entrega de nutrientes y oxígenos a los músculos. Esto se puede llegar a traducir en sumar alguna que otra repetición cerca del fallo y funcionar como un potenciador del rendimiento, aunque la mejora es a nivel, ¿no?, de un suplemento que es natural, ¿no? No pueden añadir 5 repeticiones a cada ejercicio, pero sí que tiene la evidencia suficiente como para optar por elegirlo. La dosis de creatina es muy conocida, ya sabemos que es un scoop por día, serían entre 6 y 7 gramos para generalizarlo por día, todos los días, y no se tiene que cortar nunca. La dosis de citrulina no requiere carga tampoco, no requiere ninguna fase de carga, pero también sería entre 6 a 8 gramos, 45 minutos, 1 hora antes del entrenamiento. Así que como un suplemento que tiene cierta evidencia en el que nos puede mejorar el rendimiento en nuestro entrenamiento, sería útil tenerlo, aunque obviamente no es para nada 100% necesario. Entonces, otros 4 suplementos, 2 que van a depender de tu contexto, que lo vas a utilizar o no, y otros 2 que, si puedes comprarlos, vas a tener esta potenciación del rendimiento. Ahora, el número de comidas diario. Bueno, no es algo importante, no es algo relevante, ya que si cumplimos con las calorías, los macronutrientes, ya estamos cubiertos. Pero es verdad que si en una etapa de volumen tenemos bastantes calorías para meter, no lo vamos a poder hacer en 2 o 3 comidas, va a ser muy difícil.
Por ende, meter entre 4 o 5 comidas por día nos va a facilitar repartir mejor esas calorías que necesitamos y llegar mejor a cumplir nuestro superávit calórico. Solamente por eso, distribuir la cantidad de calorías en más comidas nos va a ser más útil. Bueno, ahora vamos a ver cómo crear nuestra propia dieta, es decir, cómo ir contabilizando estas cosas que estamos hablando y asegurarnos de día a día cumplir con estos requerimientos que necesitamos para alcanzar nuestros objetivos. Esto se puede hacer, esto se tiene que hacer siempre que tengamos algún objetivo físico y queramos asegurarnos al máximo de que estamos cumpliendo cada día. Al principio obviamente no va a ser necesario porque con cualquier cambio que metas en tu dieta y en tu estilo de vida que antes no estabas haciendo, vas a notar las mejoras. Si venías sin entrenar, comiendo cualquier porquería y ya empezás a meter alguna verdura, empezás a ordenarte un poquito más con las comidas, a comer más ordenado y a entrenar, vas a notar los beneficios. Pero a mediano y a largo plazo, lo mejor sería hacer este tipo de cosas. Vamos a sacar nuestra propia dieta y vamos a organizar nuestras comidas. Bien, yo lo que utilizo es esta aplicación que se llama Fat Secret. Hay otras como MyFitnessPal, Chronometer, etc. Pero creo que esta es la más intuitiva y la más fácil de usar. Bien, entonces entramos acá, nos va a preguntar nuestro requerimiento calórico, nuestros datos. Yo me quedaría con estos datos que obtuvimos en la calculadora de Fit Generation y los trataría de rellenarlos acá. Se los tienen que acordar, los pueden anotar por ejemplo en un blog de notas o la aplicación mismo creo que los deja. Entonces bueno, lo que vamos a hacer acá es, acá tenemos las comidas. Te da la opción de 4 comidas, pero no importa, o sea, nosotros hacemos 5, 6 comidas, 3 comidas, las podemos meter acá. Lo importante es que lo vayamos registrando y nos va diciendo cuántas calorías vamos consumiendo en el día. Entonces, por ejemplo, el desayuno. Yo consumí un yogur, acá lo puedo añadir, una banana, avena, miel, 2 tostadas con este pan, y le puse un queso crema y mermelada. Entonces ahí registré todo lo que fue mi desayuno. Ahí me dice la cantidad de calorías, las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Entonces así nosotros tenemos que registrar todas las comidas que hagamos. Puede ser engorroso al principio, pero ya a los meses de hacerlo es muy simple y lo sabes casi de memoria. Ahora bien, hay porciones que se van a pesar en crudo, otras en cocido, eso tienen que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, el arroz, acá está registrado en crudo. El arroz por sí solo, si pesan arroz, esta es la opción en crudo que te da acá. Ahora cuando dice arroz cocido, obviamente está pesado en cocido, tenemos que cocerlo y después pesarlo. Lo mismo con las carnes, cuando busquen alguna carne acá, que solamente diga el corte de carne, va a estar en crudo. Eso tienen que saberlo también porque cambia bastante el peso del alimento en crudo o en cocido y también van a cambiar las cantidades de calorías que tenga, porque puede cambiar la cantidad de alimento que es, ¿no? Obviamente. En crudo tiene bastante agua y en cocido ya no está, en un corte de carne, por ejemplo, y tiende a pesar menos, pero es la misma cantidad, ¿se entiende? Si yo tengo 100 gramos de carne crudo y lo pongo al horno, después quizás pesa 60 gramos, 50 gramos, esos 100 gramos, pero en realidad si yo lo pesé en crudo son 100 gramos de carne, no son 50 porque ahora pesan 50. Si yo los peso después en cocido, tendría que buscar la opción acá que dice que está cocido. Pero es más engorroso, por eso les recomiendo siempre pesar todo en crudo. Bien, entonces si tiene una balanza digital mejor, porque ahí pueden pesar los alimentos. Cuando los pesan tienen un dato específico de lo que pesa el alimento, más el alimento que es, lo buscan acá, lo registran y ya saben exactamente la cantidad de calorías y macros que están consumiendo. Entonces así lo hacen con todas sus comidas y listo. Para hacerlo más fácil podrían adecuarse siempre a las mismas comidas, de última variar muy poquito, entonces se van a estar asegurando que siempre meten la cantidad de calorías que necesitan, ¿ok? Entonces descargamos esta aplicación que se llama Fat Secret, ya tenemos nuestras calorías que calculamos en el paso anterior, tenemos nuestros macronutrientes que calculamos también en el paso anterior y tratamos de completarlo acá día a día y así nos vamos a ir acercando a nuestro objetivo. ¿Cómo sabemos si nos estamos acercando a nuestro objetivo? Primero, por el peso corporal, que tiende a aumentar en este rango mes a mes. Después, mejora nuestro rendimiento, que en el entrenamiento cada vez somos mejores, cada vez somos capaces de sumar más repeticiones, mejorar la técnica, de levantar más peso progresivamente. Y también en lo que vemos frente al espejo. Al cabo de los meses nos tenemos que estar viendo, obviamente, ganar esa cantidad de masa muscular, viéndonos más llenos, llenar las remeras que antes no llenábamos, etc. Pero ya con los datos de rendimiento y de aumento de peso en la balanza, ya son datos muy evidentes que nos pueden decir que estamos mejorando nuestra masa muscular. Y obviamente que esté controlado, ¿no? El entrenamiento, que esté con las variables y con la intensidad adecuada, la dieta también, como explicamos acá. Entonces controlando esto, más el descanso obviamente, vamos a estar progresando sí o sí. Por ende, si ya sacaste tus calorías y tus macronutrientes, trata de incluirlos en las fuentes que te recomendé. Si querés meter alguna comida que no está dentro de esas fuentes, podés hacerlo tranquilamente, más si estás en volumen no hay ningún problema. Si un fin de semana te comes una pizza, un helado, lo que sea, no va a cambiar la ecuación. Trata de que cuadren las calorías, lo cual va a ser mejor,
pero tampoco te vuelvas loco. Por un día que comas 500 calorías más, 600 más, 700 más, no va a repercutir en nada, en absolutamente nada. Más si estamos en una etapa de volumen, como dije, si estamos en una etapa de definición y comemos más de lo que necesitamos, ya nos puede arruinar quizás la semana de estar en déficit, depende cuánto nos pasemos también. Lo que sí evitaría a rajatabla es el alcohol, porque tiene otras desventajas, lo que es la síntesis proteica, en la pérdida de rendimiento, si nos pasamos obviamente, y eso sí nos puede perjudicar nuestra ganancia de masa muscular, nuestro entrenamiento, nuestro rendimiento en general. Eso sí trataría de evitarlo al máximo. Pero bueno, si no puedes evitarlo al máximo, al menos cumplí con estas bases y vas a seguir mejorando, vas a seguir mejorando. También para saber si estamos progresando podemos tener nuestras medidas corporales, medirnos el pecho, el hombro, los brazos, el contorno de las piernas, y también podríamos ver de esa manera si estaríamos mejorando o no. Bueno, hasta acá el video de cómo crear tu dieta para la etapa de volumen de la manera más óptima posible para no pasarte de grasa y sí alcanzar los objetivos en cuanto a masa muscular que necesitas. Cualquier duda, la dejan en los comentarios. Un saludo.